en su cumpleaños 70, mi madre me humilló frente a todos. El mejor regalo sería que te fueras de mi vida. Le tomé la palabra. Desaparecí, y de paso congelé el fideicomiso que mi padre me dejó a mí para cuidarla. Ahora ella. Mi nombre es Alondra. Y esta es la historia de cómo le concedí a mi madre su deseo de cumpleaños, y al hacerlo, recuperé mi vida. El aire en el restaurante, Cielo y Tierra, aquí en el corazón de San Miguel de Allende, estaba cargado con el aroma de las rosas blancas y el murmullo de conversaciones educadas. Cada detalle de la fiesta de cumpleaños número 70 de mi madre, Graciela, había sido meticulosamente planeado y pagado por mí. Desde los candelabros de cristal que colgaban sobre nosotros, arrojando una luz dorada sobre las mesas vestidas de lino, hasta la orquesta de cámara que tocaba suavemente en una esquina. Quería que fuera perfecto. Para ella. Siempre era para ella. Sentada a la mesa principal, observaba a mi madre. Se movía entre sus invitados, la viuda del respetado doctor Ramírez, una figura de elegancia y caridad en la sociedad de San Miguel. Su risa era como el tintineo de copas de champán, ligera y brillante, pero sus ojos, de un frío color avellana, nunca sonreían de verdad. A su lado, en una gran pantalla, estaba la videollamada de mi hermano Gael, transmitiendo en vivo desde su impecable apartamento en Houston. Él era su orgullo, el banquero de inversiones, el hijo exitoso que vivía el sueño americano. Yo, en cambio, era la hija que se había quedado. La diseñadora de textiles de Oaxaca, la que se ensuciaba las manos con hilos y tintes, la que dirigía un negocio en línea que mi madre describía vagamente a sus amigas como unas cositas que vende por internet. Después del plato principal, el murmullo se calmó. El maitre se acercó discretamente y encendió las 70 velas del pastel de 3 pisos. Era el momento del brindis. Mi madre se puso de pie, su vestido de seda color esmeralda brillaba bajo las luces. Sostenía su copa de champán con una gracia estudiada. Mis queridos amigos, mi familia, comenzó, su voz resonando con una calidez practicada. Tenerlos a todos aquí esta noche, significa el mundo para mí. 70 años. Es una vida larga, llena de bendiciones. Sus ojos se posaron en la pantalla donde Gael sonreía. Mi mayor bendición, por supuesto, es mi hijo, Gael. Un hombre brillante, exitoso, que me enorgullece cada día. Te amo, mi vida. Gael inclinó la cabeza. Te amo, mamá. Feliz cumpleaños. Hubo un aplauso cortés. Sentí una punzada familiar, esa sensación de ser invisible. Mi madre recorrió la habitación con la mirada, su sonrisa fija en su lugar. Luego, sus ojos se encontraron con los míos. El aire pareció enfriarse un par de grados. Y por supuesto, Alondra, dijo, y la forma en que pronunció mi nombre lo hizo sonar como una ocurrencia tardía, una nota a pie de página en la historia de su vida. Mi hija. Siempre aquí, siempre, presente. Algunos invitados rieron nerviosamente. Sentí que mis mejillas se sonrojaban. Sabía a dónde iba esto. Era una rutina que conocía demasiado bien. Pero saben, continuó, levantando un poco más su copa, a mi edad, una empieza a pensar en lo que realmente importa. En la paz, en la tranquilidad. En eliminar el estrés de la vida. Su mirada se clavó en mí, dura y afilada como un trozo de vidrio roto. Así que, si pudiera pedir un solo deseo de cumpleaños, un regalo perfecto que me hiciera verdaderamente feliz. Hizo una pausa dramática. El silencio en la sala era total. Podía oír el latido de mi propio corazón en mis oídos. El mejor regalo, dijo, su voz clara y cortante, resonando en el silencio absoluto, serías tú, Alondra, largándote de mi vida. Dejarme en paz. Ese sería el mejor regalo de todos. El mundo se detuvo. Las sonrisas se congelaron en los rostros de los invitados. Las cucharas se detuvieron a medio camino de las bocas. Sentí como si el aire me hubiera sido arrancado de los pulmones. No fue un susurro, no fue una insinuación. Fue una declaración pública, una ejecución emocional frente a todos los que conocía.
No lloré. No grité. Una extraña calma, fría y vacía, se apoderó de mí. Me puse de pie lentamente, mis movimientos se sentían ajenos, como si estuviera viendo a otra persona. Todos los ojos estaban sobre mí. Tomé mi copa de agua. Feliz cumpleaños, mamá, dije, mi voz sorprendentemente firme. Que se te cumpla tu deseo. Luego, me di la vuelta y caminé. Pasé junto a las mesas de los invitados atónitos, a través del elegante vestíbulo, y salí a la fresca noche de San Miguel. Detrás de mí, dejé un silencio ensordecedor y el eco de las palabras que finalmente me habían liberado. El viaje de regreso a mi casa en Oaxaca, que normalmente me tomaba 4 horas, se sintió como una eternidad suspendida en el tiempo. Las luces de la carretera se desvanecían en un borrón hipnótico mientras mi mente, en lugar de apagarse, abría las puertas de un museo que había mantenido cerrado durante años, el Museo de mi Dolor. Cada recuerdo era una exhibición, cuidadosamente conservada, que demostraba que la crueldad de esta noche no era un incidente aislado, sino la culminación de toda una vida. La primera sala de exhibición era la de la indiferencia. Me vi a mí misma, hace 3 años, con un correo electrónico impreso en mis manos temblorosas. Había ganado el Premio Nacional de Diseño Textil, un reconocimiento que podría cambiar mi carrera. Corrí a la casa de mi madre, con el corazón latiendo de emoción, esperando, por una vez, ver un destello de orgullo en sus ojos. Ella estaba en su jardín, podando sus rosales con precisión quirúrgica. Mamá, mira, le dije, extendiéndole el papel. Ella lo tomó, sus ojos escanearon las palabras sin registrar realmente su significado. Ah, qué bien, mija, dijo, devolviéndome el papel y volviéndose hacia una rosa rebelde. Eso está muy bien para esas cositas que haces. Pero, ¿cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad, como tu hermano? Algo que suene importante. La palabra, importante, se quedó flotando en el aire entre nosotras, pesada y venenosa. Mis cositas, como ella las llamaba, eran el negocio que yo había construido desde cero, trabajando hasta altas horas de la noche, tiñendo telas, tejiendo en el telar que mi padre me había regalado, construyendo una red de clientes internacionales que valoraban la artesanía que mi propia madre despreciaba. Para ella, si no era un título corporativo en un edificio de cristal, no contaba. Avancé a la siguiente exhibición, la explotación. La pantalla de mi teléfono se iluminó en mi memoria con un mensaje de Gael. Hermanita, necesito un favor. Estoy un poco atorado. Un poco atorado, significaba que había acumulado una deuda de 80,000 pesos en su tarjeta de crédito comprando un reloj de lujo para impresionar a su jefe. 2 horas después, recibí la llamada de mi madre. Su voz no era de preocupación por su hijo, sino de exigencia hacia mí. Alondra, tu hermano necesita ayuda, dijo, sin preámbulos. Es tu deber como hermana apoyarlo. Ya le di tu número de cuenta para que te diga dónde depositar. No seas egoísta, por favor. Para eso está la familia. Y yo, como siempre, lo hice. Transferí el dinero que había estado ahorrando para comprar un nuevo telar más grande, el dinero ganado con el sudor de mis manos. No hubo un gracias de Gael, solo un listo, ya quedó. No hubo reconocimiento de mi madre, solo la expectativa cumplida. Yo no era una hija, era un recurso. Un cajero automático emocional y financiero. La última sala, la más dolorosa, era la del sacrificio invisible. Estaba al lado de la cama de mi padre en sus últimos días. Él era mi ancla, el único que veía mi valor. Con su último aliento, me tomó la mano. Sus ojos, nublados por la enfermedad, me miraron con una claridad desesperada. Eres la más fuerte, Alondra, susurró. Cuida a tu madre por mí. Ella te necesita. Y yo le hice esa promesa. Una semana después de su funeral, recibí la carta de aceptación para una maestría en diseño en París, mi sueño de toda la vida. La miré, luego miré a mi madre, sentada en su sillón, una figura frágil y perdida en su dolor. Rompí la carta en pedazos. Me quedé. Me convertí en su cuidadora, su chofer, su compañía constante.
y ella, en su narrativa a sus amigas, transformó mi sacrificio en un fracaso. Pobre Alondra, les decía con un suspiro dramático. No tenía las calificaciones para irse a otro lado. Tuvo que quedarse aquí, en Oaxaca. El pitido de un camión me sacó de mi trance. Estaba en la entrada de mi casa. Las luces estaban apagadas. El silencio era profundo. En lugar de entrar, me detuve y saqué mi teléfono. Marqué el número de mi tía Renata, la hermana de mi padre. Ella vivía en Veracruz y era la única persona en el mundo que conocía la verdadera naturaleza de Graciela. Contestó al segundo timbre. Alondra, ¿qué pasa, mija? ¿Estás bien? Mi voz se quebró por primera vez en toda la noche. Le conté todo, las palabras exactas de mi madre, el silencio de los invitados, el frío vacío que sentía por dentro. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Luego, la voz de mi tía, firme y llena de una furia tranquila. Sabía que este día llegaría, dijo. Esa mujer, siempre ha estado celosa de tu fuerza, de tu talento. De todo lo que te dio tu padre. Ya has sufrido suficiente, Alondra. Tu padre no querría esto para ti. Él querría que fueras libre. Libre, repetí la palabra. Sonaba extraña en mi boca, como un idioma que había olvidado cómo hablar. Sí, libre, afirmó mi tía. Es hora, mi hija. Es hora de que pienses en ti. Colgué el teléfono. La palabra, libre, resonaba en mi cabeza. Miré mi casa, mi taller, la vida que había construido a pesar de la sombra constante de mi madre. Y por primera vez, no sentí la obligación de la promesa que le hice a mi padre. Sentí el peso de sus verdaderas últimas palabras, eres la más fuerte. Y supe que la verdadera fuerza no estaba en aguantar, sino en saber cuándo soltar. La decisión se formó en mi mente, no como un pensamiento, sino como una certeza. Mi madre quería que desapareciera de su vida. Se lo iba a conceder. Pero lo haría en mis propios términos. La mañana siguiente no trajo consigo el arrepentimiento ni la duda que una parte de mí esperaba. En su lugar, me desperté con una claridad mental que era casi dolorosa, como si hubiera estado mirando el mundo a través de un vidrio empañado durante 35 años y alguien finalmente lo hubiera limpiado. El dolor seguía ahí, un nudo sordo en el pecho, pero ahora estaba acompañado por una resolución de acero. Me preparé un café, negro y fuerte, y me senté en la mesa de mi cocina mientras el sol de Oaxaca comenzaba a bañar mi patio de luz. Mi teléfono vibró sobre la madera. Era un mensaje de mi madre. Mi corazón dio un vuelco, una reacción pavloviana de anticipación y miedo. ¿Sería una disculpa? ¿Una explicación? Abrí el mensaje. No había disculpas. No había remordimiento. El texto era corto y directo, como si la humillación pública de la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Mija, buenos días. Necesito que me deposites 50,000 pesos. Vi una bolsa increíble en la boutique de la esquina y es el regalo perfecto de mí para mí. Mándame el comprobante cuando quede. Besos. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. La audacia, la absoluta y descarada normalidad de su petición, era asombrosa. Era más que un insulto, era una anulación total de mis sentimientos, de mi existencia como persona. Era la prueba final e irrefutable de que para ella, yo no era más que una función, una herramienta para mantener su estilo de vida. Esa fue la gota que derramó el vaso. No fue el brindis cruel, ni los años de menosprecio. Fue este simple mensaje de texto. Este acto de completa indiferencia. Fue el momento en que el velo se rasgó por completo. La esperanza tonta y persistente de que algún día ella cambiaría, de que algún día me vería, murió en ese instante. Y con su muerte, algo nuevo nació, mi libertad. Me levanté y fui al baño. Me miré en el espejo y, por primera vez en mucho tiempo, realmente me vi. Vi las líneas de cansancio alrededor de mis ojos, la tensión en mi mandíbula. Vi a la mujer que había puesto sus sueños en pausa, que había encogido su alma para caber en el pequeño espacio que su madre le permitía ocupar.
Y vi la chispa de la mujer que mi padre siempre supo que era, la fuerte. Las palabras de mi padre volvieron a mí, pero esta vez, las entendí de una manera completamente nueva. Cuida a tu madre. Cuidarla no significaba ser su esclava emocional. No significaba financiar su vanidad mientras la mía se marchitaba. Cuidarla significaba asegurarme de que tuviera lo necesario, como un deber, no como un sacrificio. Y cuidar de mí misma significaba trazar una línea, una frontera inquebrantable que ella nunca más podría cruzar. Regresé a la cocina, tomé mi teléfono y busqué en mis contactos. No llamé a mi madre. No llamé a mi hermano. Busqué el número que mi padre me había hecho memorizar años atrás, el número que me había dicho que usara solo cuando estuviera absolutamente lista. Encontré el nombre, Licenciado Morales, abogado. Marqué los dígitos con dedos firmes. Sonó 2 veces antes de que una voz profesional y tranquila contestara. Oficina del licenciado Morales, buenos días. Buenos días, respondí, mi propia voz sonando clara y decidida. Mi nombre es Alondra Ramírez. Soy la hija de Ricardo Ramírez. Necesito programar una cita con el licenciado lo antes posible. Hubo una breve pausa. Por supuesto, señorita Ramírez. El licenciado me dejó instrucciones muy claras sobre usted hace muchos años. ¿Le parece bien hoy a las 4 de la tarde? Perfecto, dije. ¿Puedo saber el motivo de la consulta para preparar los archivos correspondientes? Tomé una respiración profunda, sintiendo como el aire llenaba cada rincón de mis pulmones. Sí, respondí. El motivo es la activación y reestructuración completa del fideicomiso Ramírez. Es hora de tomar el control. Colgué el teléfono. El silencio en la cocina ya no se sentía vacío, sino lleno de posibilidades. El nudo en mi pecho no había desaparecido, pero ahora se sentía diferente. Ya no era el nudo del dolor, sino el nudo de la anticipación. La calma que sentía ya no era la de la conmoción, sino la de la certeza. La guerra había terminado. La revolución estaba a punto de comenzar. La oficina del licenciado Morales estaba en un edificio histórico en el centro de Oaxaca, un lugar que olía a libros antiguos y a justicia lenta pero segura. El propio licenciado era un hombre de unos 50 años, con cabello plateado en las sienes y una mirada que transmitía tanto inteligencia como compasión. Había sido el mejor amigo y confidente de mi padre. Alondra, dijo, levantándose de su silla de cuero para recibirme con un cálido apretón de manos. Tu padre estaría muy orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Siempre supo que eras la más fuerte. Nos sentamos, y sobre su escritorio de caoba ya había una carpeta gruesa con el escudo de la familia, Fideicomiso Familiar Ramírez. Este era el secreto que había guardado durante 5 largos años, desde que cumplí los 30. Tu padre era un hombre brillante, Alondra, comenzó el licenciado, abriendo la carpeta. Amaba a tu madre, pero no era ciego a su naturaleza. Sabía que si le dejaba el control total del patrimonio, lo gastaría en apariencias y dejaría a Gael terminar con todo. Quería protegerte a ti y, a su manera, también a ella. Me explicó la estructura del fideicomiso, el arma secreta que mi padre había forjado para mí. Todo el patrimonio familiar, la hermosa casa colonial en San Miguel de Allende, un portafolio de inversiones valorado en millones de pesos, y varias propiedades más, no había sido heredado directamente. Estaba contenido dentro de este fideicomiso. Mi madre, Graciela, era la fideicomisaria beneficiaria, lo que significaba que tenía derecho a recibir los beneficios del fideicomiso para mantener un estilo de vida cómodo y seguro por el resto de su vida. Pero aquí está la genialidad de tu padre, dijo el licenciado, señalando una cláusula. Tú, Alondra, al cumplir los 30 años, te convertiste en la fideicomisaria única y administradora. Esto significa que tienes el control legal absoluto. La beneficiaria, tu madre, puede solicitar fondos, pero la administradora, tú, tiene la autoridad final para aprobar o denegar esas solicitudes, y para gestionar los activos como mejor te parezca, siempre y cuando se cumpla el objetivo principal de cuidar de ella. Era un golpe maestro. Mi padre me había dado el poder,
pero confió en mi juicio para saber cuándo y cómo usarlo. Durante 5 años, había dejado que todo siguiera como siempre, permitiendo que mi madre usara las cuentas a su antojo, transfiriendo dinero a Gael, todo mientras yo complementaba los gastos con mis propios ingresos, esperando un cambio que nunca llegó. Ahora, el juego había cambiado. Quiero que mi madre reciba su deseo, le dije al licenciado, mi voz firme. Quiero desaparecer de su vida. Y para hacerlo, necesito construir un muro financiero y legal tan alto que nunca más pueda alcanzarme. Durante las siguientes 2 horas, trazamos el plan. Fue metódico, preciso y despiadado. Cada paso estaba diseñado para desmantelar sistemáticamente el mundo que mi madre daba por sentado. Mañana a primera hora, instruí, notificaremos al banco. Todas las tarjetas de crédito y cuentas asociadas al fideicomiso a nombre de mi madre serán congeladas. Cualquier transacción, cualquier retiro, requerirá mi autorización explícita por escrito a través de su oficina. El licenciado asintió, tomando notas. Será un shock para ella. Ese es el punto, respondí. Estableceremos una asignación mensual fija para mi madre. Quiero que investigue el costo de un apartamento decente de 2 recámaras en una buena zona, pero no de lujo. Calcule los costos de servicios, un seguro médico de primera calidad y un estipendio para alimentos y gastos personales. Una vida cómoda, digna, pero sin excesos. Ni un peso para bolsas de diseñador, ni para los caprichos de Gael. Entendido. Será una reducción drástica de su estilo de vida actual. Es el estilo de vida que le corresponde a alguien que depende de la generosidad de otros, dije sin titubear. La casa de San Miguel, continué, sintiendo un peso liberarse de mis hombros. Es el símbolo de su estatus, de su reino. Quiero venderla. Inmediatamente. Tengo entendido que hay mucho interés de inversionistas extranjeros. No me importa obtener el precio más alto, me importa la rapidez. Quiero el dinero líquido y dentro del fideicomiso, bajo mi control. El licenciado levantó una ceja, impresionado. Eso es audaz. Pero legalmente, está en tu derecho. Me encargaré de contactar a un corredor de bienes raíces de confianza esta misma tarde. Finalmente, necesito que usted sea mi único punto de contacto. Una vez que todo esté en marcha, cambiaré mi número de teléfono y mis correos electrónicos. Trasladaré mi taller y mi negocio a la Ciudad de México. Nadie, ni mi madre ni mi hermano, tendrá mi nueva dirección o forma de contactarme. Cualquier comunicación deberá pasar por usted. Cuando terminamos, el sol se estaba poniendo. El plan estaba trazado sobre el papel, una estrategia de guerra silenciosa. Me sentí extrañamente tranquila. No había alegría en ello, pero sí una profunda sensación de justicia. Al levantarme para irme, el licenciado Morales me detuvo. Alondra, solo quiero que sepas, esto es exactamente lo que tu padre previó. No te dio este poder para que sufrieras en silencio. Te lo dio para que, cuando llegara el momento, pudieras defenderte. Él estaría orgulloso de ti hoy. Salí de su oficina y caminé por las calles de Oaxaca. El aire de la noche era fresco. Por primera vez en mi vida, no sentía el peso de las expectativas de mi madre sobre mí. Sentía el peso de mi propio poder, y estaba lista para usarlo. Pasó exactamente una semana. Una semana de silencio absoluto por mi parte. Ignoré las docenas de mensajes y llamadas perdidas de mi madre y de Gael. Eran una mezcla de confusión, luego irritación y finalmente, exigencias furiosas. Mientras tanto, detrás del telón, el licenciado Morales y yo movíamos las piezas en el tablero de ajedrez. El detonante ocurrió un martes por la tarde. Sabía que sucedería porque el licenciado me había informado que mi madre tenía una cita para almorzar con sus amigas del club de caridad en el restaurante más caro de la ciudad. La llamada entró a las 3:15 de la tarde. Era un número desconocido, pero sabía que era ella, probablemente usando el teléfono de una de sus amigas. Dejé que sonara un par de veces antes de contestar, preparándome para la tormenta. Bueno, respondí con calma. Alondra, ¿se puede saber qué demonios está pasando?
gritó la voz de mi madre, aguda y estridente. Podía escuchar el murmullo de fondo, sus amigas cegueramente escuchando cada palabra. Estoy aquí, en la pérgola, y mis tarjetas han sido rechazadas, todas, he pasado la humillación más grande de mi vida. Qué extraño, dije, mi voz deliberadamente monótona. Quizás alcanzaste tu límite de crédito. Mi límite es de $500,000, siseó. Nunca he alcanzado el límite. El gerente del banco llamó. Dijo que todas las cuentas están congeladas y que cualquier transacción necesita la aprobación de la fideicomisaria. ¿Esa eres tú? ¿Qué hiciste? Tomé una respiración lenta. Este era el momento. Hice exactamente lo que me pediste, mamá. Cumplí tu deseo de cumpleaños. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. ¿De qué estás hablando? Me pediste que me largara de tu vida. Y lo estoy haciendo. Y como parte de eso, estoy separando mi vida financiera de la tuya. O más bien, la vida financiera que mi padre me confió para administrar. Pude oírla jadear. ¿Tu padre me dejó todo a mí? No, mamá, la corregí suavemente. Papá te dejó como beneficiaria de un fideicomiso para asegurar que siempre fueras cuidada. Pero me dejó a mí como la administradora, con control total. Un detalle que convenientemente olvidaste mencionar todos estos años. El silencio se prolongó. Luego, su voz regresó, baja y temblando de una furia que apenas podía contener. Vas a revertir esto. Ahora mismo. No sabes con quién te estás metiendo, Alondra. Creo que sí sé, respondí. Me he metido contigo toda mi vida. Se acabó. Si quieres discutir los detalles de tu nueva situación financiera, te sugiero que vengas a la oficina del licenciado Morales mañana a las 10 de la mañana. Él te explicará los términos de tu nueva asignación mensual. ¿Asignación? Repitió la palabra como si fuera un insulto. Sí. Una cantidad muy generosa para cubrir todas tus necesidades básicas. La vida de lujos, las compras impulsivas, el dinero para los problemas de Gael, eso se terminó. A partir de ahora, el fideicomiso se administrará con responsabilidad, como papá siempre quiso. Esto no se va a quedar así, tu hermano se enterará de esto, amenazó. Excelente, dije, y esta vez no pude evitar una pizca de ironía en mi voz. Dile que se una a la llamada por video. Tengo un mensaje para él también. Y con eso, colgué. Me quedé mirando mi teléfono. Mi corazón latía con fuerza, pero no era por miedo. Era adrenalina. Por primera vez, yo había colgado. Por primera vez, yo tenía el control. La tormenta había llegado, y yo estaba de pie en el centro, no como una víctima, sino como la arquitecta de un nuevo orden. La reunión de mañana no sería una negociación. Sería una proclamación. La sala de juntas en la oficina del licenciado Morales era un espacio solemne, con paredes forradas de libros de derecho y una larga mesa de caoba pulida. El aire estaba tenso, cargado de una electricidad palpable. Yo estaba sentada a la cabecera de la mesa, con el licenciado a mi derecha y mi tía Renata, a quien había volado desde Veracruz, a mi izquierda. Su presencia era mi ancla, un recordatorio silencioso de que no estaba sola. Mi madre, Graciela, entró un minuto antes de las 10. Su rostro era una máscara de furia contenida. Se sentó en el extremo opuesto de la mesa, tan lejos de mí como era posible. Un momento después, el asistente del licenciado colocó una laptop sobre la mesa y en la pantalla apareció el rostro de mi hermano Gael, con el ceño fruncido y una expresión de arrogancia. Bien, ya estamos todos aquí, dijo Gael con impaciencia. ¿Podemos terminar con esta estupidez? Alondra, no sé qué juego estás jugando, pero ya fue suficiente. Devuélvele a mamá el acceso a su dinero. Ignoré a mi hermano. Miré al licenciado Morales, quien asintió. Buenos días a todos, comenzó el licenciado, su voz tranquila pero autoritaria. Estamos aquí para clarificar el estado y la administración del fideicomiso familiar Ramírez.
Abrió la carpeta que tenía frente a él y deslizó una copia de los documentos a través de la mesa hacia mi madre. Eran los papeles del fideicomiso, con la cláusula que me nombraba administradora única claramente resaltada. Como pueden ver, continuó el licenciado, según los deseos del difunto doctor Ricardo Ramírez, la señorita Alondra Ramírez tiene la autoridad legal exclusiva y total sobre la gestión de todos los activos del fideicomiso. Mi madre miró los papeles con desdén. Eso es solo un tecnicismo. Ricardo quería que yo viviera como siempre lo he hecho. Correcto, intervine, hablando por primera vez. Mi voz era tranquila, casi clínica. Y el fideicomiso continuará asegurando que tengas una vida digna. El licenciado ya ha tramitado el alquiler de un hermoso apartamento de 2 recámaras en la colonia Reforma. También ha configurado una transferencia mensual a una nueva cuenta a tu nombre. Esta cantidad cubrirá la renta, los servicios, un excelente seguro médico, y te dejará con un estipendio muy generoso para comida y gastos personales. Gael se burló desde la pantalla. Un apartamento alquilado, una asignación, ella es la dueña de todo, nosotros somos los dueños. Ahí es donde te equivocas, Gael, dije, mirándolo directamente a través de la cámara. Legalmente, el fideicomiso es el dueño. Y yo soy la administradora. Y como administradora, he tomado una decisión ejecutiva. Hice una señal al licenciado. Él deslizó otro documento sobre la mesa. Era un contrato de compra-venta. La casa de San Miguel de Allende, anuncié, dejando que las palabras cayeran pesadamente en el silencio de la habitación, fue vendida ayer a un consorcio de inversionistas de California por la suma de 20 millones de pesos. El color desapareció del rostro de mi madre. Se quedó boquiabierta, sus ojos fijos en el contrato. Gael, en la pantalla, parecía haberse quedado sin palabras. El dinero ya ha sido transferido a la cuenta principal del fideicomiso, continué. Tienes 30 días, mamá, para desalojar la propiedad. He contratado una empresa de mudanzas para que empaquen tus pertenencias personales y las lleven a tu nuevo apartamento. Tú no puedes, susurró mi madre, su voz apenas un hilo. Oh, sí puedo, respondí. Y ya lo hice. Pero eso no es todo. Giré mi atención de nuevo a la laptop. Gael. Sé que durante los últimos 5 años, has estado recibiendo una ayuda mensual de las cuentas del fideicomiso. Un promedio de 40,000 pesos al mes, si mis cálculos son correctos. La cara de Gael se puso pálida. Considera esa ayuda terminada, con efecto inmediato, declaré. El fideicomiso fue creado para el bienestar de mamá, no para financiar tu estilo de vida. Como dijiste, es hora de terminar con esta estupidez. Te deseo la mejor de las suertes con tu importante trabajo. Seguramente no tendrás problemas. Y con un clic del mouse, terminé la videollamada, dejando una pantalla en negro donde antes estaba el rostro atónito de mi hermano. El silencio que siguió al clic del mouse fue más profundo que cualquier grito. En la pantalla negra de la laptop se reflejaba el rostro de mi madre, una máscara de incredulidad y horror. El color había desaparecido por completo de su cara, dejándola con un aspecto frágil y demacrado, como una estatua de porcelana a punto de hacerse añicos. Su arrogancia, su furia, todo se había desvanecido, reemplazado por un shock puro y paralizante. Mi tía Renata, a mi lado, me puso una mano reconfortante en el hombro. Su simple gesto era un ancla en el mar de emociones que amenazaba con abrumarme. No sentía triunfo, no sentía alegría. Sentía una especie de tristeza sombría, la tristeza de un cirujano que ha tenido que amputar una parte gangrenada para salvar el resto del cuerpo. Era necesario, pero la pérdida aún se sentía. Finalmente, mi madre se movió. Levantó la vista de los papeles, sus ojos encontrando los míos a través de la larga mesa. Y por primera vez en mi vida, no vi en ellos crítica, ni desdén, ni indiferencia. Vi miedo. Y vi algo más, algo que nunca creí posible, súplica. Alondra, su voz era un susurro roto, irreconocible. Por favor, no puedes hacerme esto. Esa casa, es mi vida. Es todo lo que me queda de tu padre.
La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. La casa no era un recuerdo de mi padre, era un trofeo, un escenario para su vida social. El verdadero legado de mi padre era yo, mi talento, mi fuerza, todo lo que ella se había esforzado por ignorar. La casa era un activo del fideicomiso, mamá, respondí, manteniendo mi voz firme, aunque mi corazón se encogía. Un activo que estaba siendo mal utilizado. Ahora, su valor trabajará para asegurar tu futuro, no para financiar tu presente. Pero, ¿un apartamento, sola? Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Eran lágrimas reales, no las lágrimas de cocodrilo que usaba para manipular. Eran las lágrimas de alguien cuyo mundo se había derrumbado. ¿Y Gael? Le has quitado todo. A Gael no le he quitado nada que fuera suyo, la interrumpí, mi paciencia comenzando a agotarse. Le he quitado lo que era mío, lo que era de papá, lo que te robaba a ti. Él es un hombre adulto. Es hora de que se mantenga por sí mismo. Me puse de pie. La reunión había terminado. El poder había cambiado de manos, no con un grito, sino con la firma en un contrato y el clic de un mouse. Papá me pidió que te cuidara, le dije, mi voz suavizándose un poco. Y voy a cumplir esa promesa. Nunca te faltará un techo sobre tu cabeza. Nunca te faltará comida en tu mesa o la mejor atención médica que el dinero pueda comprar. Cumpliré con mi deber. Pero mi obligación termina ahí. Caminé hacia la puerta, mi tía Renata a mi lado. Me detuve con la mano en el pomo y la miré por última vez. Estaba encorvada en su silla, una figura disminuida, perdida en la grandeza de la sala de juntas. Tú querías un regalo de cumpleaños, mamá, dije en voz baja. Querías que me fuera de tu vida. Y eso es lo que estoy haciendo. Espero, de verdad, que disfrutes de la paz que tanto anhelabas. Espero que valga la pena. Salimos de la oficina y entramos en la brillante luz del sol de Oaxaca. Respiré hondo, el aire fresco llenando mis pulmones. Me sentía más ligera, como si me hubieran quitado un peso que ni siquiera sabía que llevaba. Los meses que siguieron fueron una vorágine de cambios. Me mudé a la Ciudad de México, donde mi negocio floreció. La libertad creativa, lejos de la sombra crítica de mi madre, fue estimulante. Mis diseños se volvieron más audaces, más vibrantes. Contraté a un pequeño equipo. Mi nombre comenzó a ser reconocido en los círculos de la alta costura. A través del licenciado Morales, supe que mi madre se había mudado al apartamento. Las primeras semanas, hubo una avalancha de solicitudes de fondos extravagantes, todas denegadas. Luego, un silencio resentido. Gael, me enteré, había perdido su trabajo, aparentemente, su desempeño no era tan estelar sin el respaldo financiero de la familia, y tuvo que mudarse a un apartamento mucho más pequeño y conseguir un segundo empleo como conductor de Uber. Nunca respondía a los correos electrónicos que mi madre me enviaba a través del abogado. Al principio eran furiosos, luego suplicantes, y finalmente, simplemente tristes. No podía. El muro que había construido era para mi propia protección, y era demasiado pronto para arriesgarme a que apareciera una sola grieta. Ahora, un año después, estoy sentada en el balcón de mi apartamento en La Condesa, mirando las luces de la ciudad. Soy una mujer diferente. Soy dueña de mi vida, de mi éxito, de mi paz. No sé si lo que hice fue por amor o por venganza, o quizás una mezcla de ambos. No sé si mi madre aprenderá alguna vez la lección, o si simplemente vivirá el resto de sus días sintiéndose una víctima. Pero lo que sí sé es que al concederle su deseo, encontré el mío. Ella me quería fuera de su vida, y al irme, finalmente pude entrar en la mía. Así que les pregunto a ustedes, ¿hice lo correcto al finalmente ponerme a mí misma en primer lugar, o fui demasiado cruel? ¿Vale la pena la paz que he encontrado a costa del colapso de mi familia? Gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para protegerte, compártela en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte para seguir más viajes de redescubrimiento.